¿Cómo están todos? Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a continuar con este curso escrito por mi pastor Esteban y estamos en la tercera clase, la evangelización, de lo básico del cristiano balanceado. Y en la primera clase vimos la importancia de la palabra de Dios, en la segunda clase vimos la importancia de la oración. En esta tercera clase vamos a ver la evangelización. La evangelización es la proclamación del mensaje que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Y es una parte importante en la vida cristiana. Tenemos que compartir a otros del hecho de que somos hijos de Dios. Si no lo estamos haciendo, nos vamos a secar espiritualmente. Y vamos a ver tres cosas de la evangelización. Pero primeramente tenemos que entender la cruz, lo que hizo el Señor por nosotros. Vamos a ver en 1 Corintios 1, versículo 18, dice, porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. En primer lugar, vemos que el mensaje de la cruz marca la separación entre nosotros los creyentes y el resto del mundo. Esta declaración que nosotros hicimos cuando lo llamamos a nuestras vidas y nos hicimos hijos de Dios, cuando obtuvimos la salvación, esta declaración es la que nos hace diferentes al resto del mundo. Ahora somos salvos, somos hijos de Dios, creyentes en Jesucristo. En Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo nos ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Que no nos gloriemos de nada, porque nada merecemos. Somos pecadores, somos redimidos por la sangre de Jesucristo. No nos gloriamos en que obtuvimos la salvación por algo que hicimos, sino que es regalo de la gracia de nuestro Señor. Entendiendo la cruz, tenemos que cultivar el enfoque constante en ella, en el alto precio que el Señor pagó por nosotros en la cruz. Y esto nos hace fuerte en nuestra habilidad de predicar el Evangelio. Cuando entendemos lo que el Señor hizo por nosotros, queremos compartirlo. Queremos que otros conozcan, que nuestros amigos conozcan lo que el Señor puede hacer, cómo puede transformar una vida, cómo el Evangelio nos transforma y nos cambia. Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. Siendo Dios, despojándose de toda su majestuosidad, de todo su poder, se convirtió en siervo, vino como siervo para darnos salvación. Obediente a Dios, por eso fue exaltado hasta lo sumo, y tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El entender la cruz es comprender la profundidad de lo que hizo Jesús por nosotros cuando se sometió a ser crucificado. Lucas 22:44 dice, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor sabía lo que significaba ir a la cruz. Dios depositó en él todo el pecado de nosotros y apartó su rostro de él, porque Dios no habita donde hay pecado. El Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros para darnos salvación.
Él es el cumplimiento de las profecías que están escritas en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Mateo 26, 36, 37 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: sentaos aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y angustiarse. Donde dice que comenzó a angustiarse en gran manera, el griego da una imagen muy fuerte de lo que pasó. Él fue empujado al terror. Sabiendo lo que iba a acontecer, su cuerpo fue molido por nuestras rebeliones. Nuestro castigo cayó sobre de él. Él experimentó todos los sentimientos que nosotros como seres humanos experimentamos. Entonces tienes que vencer el miedo para evangelizar. El miedo o el temor es el obstáculo más grande que intenta impedirnos a evangelizar. Vamos a ver en Romanos 8:15 y en 2 de Timoteo 1:7. Pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos: Abba, Padre. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí en estos versos vamos a ver 4 cosas que hacemos para vencer el miedo para evangelizar. Primeramente, tenemos que reconocer que somos adoptados. En el momento en que recibimos a Jesucristo, nos convertimos en parte de su familia. Ahora somos sus hijos. Él nos ha adoptado por la sangre de Jesucristo. Y tienes que reconocer que tienes el poder de Dios. Nosotros no compartimos el Evangelio en nuestras propias fuerzas. Somos instrumentos de Dios. Él nos usa y Él nos da palabras en los momentos que necesitamos hablar. Ama con el amor de Dios. Él no nos escogió porque fuéramos perfectos o especiales, sino que fue su gracia y su misericordia. Así también nosotros tenemos que ver a nuestros semejantes con gracia y con misericordia y con el amor de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones. Y acuérdate que estás en control de ti mismo. Nosotros controlamos nuestras emociones con ayuda del Señor. Hay una diferencia entre el miedo natural y el miedo que viene de Satanás. El miedo natural es cuando nosotros nos damos cuenta de que no tenemos mucha información, que no hemos memorizado escrituras. Pero recuerda que es el Señor el que nos usa. Nosotros solo somos mensajeros de las bondades del Señor. Nosotros queremos únicamente dar aquello que ya hemos recibido del Señor. Lo poquito que tengas, acuérdate del hombre ciego que habla la Biblia. Él dice: yo no sé quién era, solo sé que antes estaba ciego y ahora veo. Cuando entendemos eso, de que no es por nuestra inteligencia, por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, es por el Señor. Tú, yo, solo somos mensajeros del Evangelio. Y el miedo que viene de Satanás es aquel tipo de miedo que nos quiere condenar, que nos quiere recordar nuestro pasado, que quiere decirnos: no puedes hablar, no sabes hablar bien, que nos está recordando lo malo que hicimos anteriormente, antes del Señor Jesucristo. Ese es el miedo de Satanás, que no quiere que nosotros avancemos en el reino. Cada día tenemos que compartir del Señor. No sabemos quién está con una necesidad o quién está llamado por el Señor y Él quiere usarnos para llevar su palabra a aquellos que le necesitan. Y tenemos siempre la oportunidad de hacerlo en el trabajo, en la escuela, en el mercado, en cualquier área de nuestras vidas. No pierdas la oportunidad, porque entre más damos del Señor, más recibimos de Él. Y lo hacemos por amor a Él, no tanto por lo que recibamos, sino porque le amamos y queremos dar a conocer su amor.
En Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo. Tienes que dejar de encadenar el concepto de la evangelización a una fórmula exacta. Tú puedes evangelizar de diferentes maneras. A veces la proclamación más fuerte se hace sin abrir tu boca. Glorifica a Dios con un buen testimonio. Cuando la gente que está a nuestro alrededor, que ha conocido nuestra vida pasada y que ahora ve nuestros cambios, que nos ve como gente bendecida del Señor, como gente que vive en victoria, creyentes que vivimos la palabra del Señor, ese es el testimonio, esa es la evangelización que hacemos más fuertemente con nuestras vidas y con todo lo que nosotros tenemos cuando hay misericordia en nuestras vidas, cuando hay caridad, cuando hay empatía, cuando tenemos las características del Señor. Esa es la fórmula más fácil para evangelizar, tu testimonio. Es responsabilidad del líder invitar a cada uno de sus discípulos a testificar en el grupo los cambios que ha vivido en su vida. Y después salir con algunos de ellos para evangelizar y darles a ellos la oportunidad de testificar al inconverso lo que testificó en el grupo. De esta forma el discípulo perderá el miedo a que sepan que es cristiano. Pero si alguno no quiere, no vamos a forzar a nadie, pero los vamos a invitar en otra ocasión. Y en la próxima lección vamos a aprender de la importancia de convivir con otros cristianos, la comunión. Oro al Señor que este curso sea de gran bendición para tu vida, que lo practiques, que lo vivas y que disfrutes tu experiencia con el Señor. Nos vemos en la próxima clase, trae un invitado, vamos a estar en línea o en la clase presencial. Que el Señor les bendiga grandemente.